Bueno, bienvenidos a una nueva sesión. Hoy vamos a comenzar con el tema de elementos de competencia de práctica, que es un nuevo tema. Así que ya podéis hacer el examen del tema 4 y del tema 5, que ya hemos dado toda la teoría. Y ahora vamos a comenzar con el tema 6. El tema 6, como decía, está basado en los elementos de competencia de práctica, pero primero, ¿no escucháis? Vale, nada, debe ser un problema de Jaime. Jaime, tienes un problema en tu sistema de audio. Vale, pues continúo. Como decía, vamos a hacer un pequeño repaso de la última sesión y ya entramos en materia. Entonces, en la última sesión lo que vimos son los últimos elementos de competencia de personas que nos faltaban, que eran el ingenio, la negociación y la orientación a resultados. Entonces, estos elementos de competencia, el ingenio era básicamente la capacidad, ¿no?, del jefe de proyecto de proveer recursos cuando eran necesarios, era lo que llamábamos resourcefulness. Y vimos que eso era una mezcla entre eficiencia de costes, agilidad e innovación. Luego teníamos la parte de negociación que habíamos hablado que negociábamos todos los días, bien si teníamos el rol de jefe de proyecto u otro dentro de la empresa, y que negociábamos tanto con pares como con nuestros jefes y como con nuestro equipo, si tuviésemos algún tipo de equipo a cargo. Entonces, bueno, esto es una skill, un elemento de competencia que es muy, muy relevante. Y luego vimos también, ¿no?, los diferentes tipos de negociación en función de la determinación y de la cooperación. ¿Vale? Y luego ya el último era la orientación a resultados, que era básicamente que el jefe de proyecto tenía que siempre tener en mente ese fin de ese proyecto y esos objetivos que había que cumplir. Y bueno, también vimos pues, la parte de la eficacia y la eficiencia y bueno, pues los 4 cuadrantes, ¿no?, que vemos ahí, que lo explicamos el otro día. Vale, genial. Entonces hoy vamos a entrar en el área de práctica, que es el último área que nos queda para la ICB4. Recordamos que teníamos 3: perspectiva, personas y práctica. Y práctica es la que vamos a ver hoy. Y nos vamos a centrar en los 3 elementos de competencia, que son diseño del proyecto, requisitos y objetivos y el de alcance. Vamos a ver 3, son un total de 14. Sí que es cierto que para la parte de proyectos solo aplican 13 y para la parte de programas y cartera, pues añadiría uno que es la de selección y equilibrio. Y al final el área de práctica, solamente como recordatorio que ya lo vimos, son todas esas técnicas que un jefe de proyecto necesita conocer para dirigir el proyecto. Este área es mucho más teórica, por así decirlo, aunque tiene mucha parte de práctica, pero bueno, que es mucho más metodológica, por así decirlo. ¿Y qué es el diseño del proyecto? Pues al final, cuando se concibe un proyecto, ¿no?, pues al final, como jefes de proyecto, tenemos que interpretar, ¿no?, ese proyecto que se nos asigna y también conocer cuáles esos deseos de la organización en base a ese proyecto. Y al final, pues bueno, se conceptualiza ese proyecto y para intentar que sea exitoso. Al final,
es que en un inicio nos hagamos un dibujo, ¿no? de lo que es y de lo que tenemos que hacer durante el proyecto para que al final, pues bueno, identifiquemos pues esos objetivos, esos beneficios que va a tener el proyecto, lo que quiere la empresa para ese proyecto. A lo mejor podemos ir empezando a detectar ciertos riesgos y oportunidades, ¿no? Pero al final es como hacernos una compostura del proyecto, un mapa de esa arquitectura general de lo que tenemos que hacer. Y bueno, como puntos que incluye, para que tengáis así una serie de bullet points, pues sería pues tema de estándares, temas de beneficios, tema de cómo vamos a hacer la comunicación con los equipos, y bueno, saber, ¿no? A alto nivel qué es lo que tenemos que hacer en ese proyecto. Tenemos 5 ICCs, indicadores claves de competencia. Y vamos a hablar en esos ICCs pues, de criterios de éxito, de lecciones aprendidas, el tema de la complejidad, de la estrategia y de la arquitectura, ¿vale? Para la ejecución de ese proyecto. Entonces, cada uno de estos ICCs conforman este elemento de competencia y vamos a verlos uno por uno para empezar a ver de qué se compone este elemento de competencia. El conocer y priorizar y revisar los criterios de éxito principalmente se centra en que el jefe de proyecto se cumple este ICC si el jefe de proyecto lo que hace es demostrar que conoce los criterios de éxito del proyecto. Es decir, son esos elementos que aseguran que el proyecto va a salir de forma satisfactoria. Es decir, cómo la empresa te va a ir midiendo como jefe de proyecto frente a esos criterios de éxito. Y al final, pues bueno, se pueden traducir en métricas dentro de la organización y los criterios de éxito pueden ser tanto formales como informales. Eso es importante tenerlo en cuenta y tener en cuenta también bueno, que para tú cumplir con este ICC tienes que demostrar a esa persona que te está evaluando, si estás en la certificación o simplemente como tu jefe de proyecto, siendo tu jefe de proyecto, pues tienes que demostrar que conoces, ¿no? Esos criterios de éxito de tus proyectos, porque si no demuestras que los conoces, no vas a lo mejor llegar a los objetivos que tiene la empresa definidos para este proyecto. Y además de conocerlos, tenemos que ser capaces de evaluarlos periódicamente y además de demostrar cómo los priorizamos. Es decir, imaginaros que como criterios de éxito nos definen el coste y el plazo, un coste X y un plazo X del proyecto. Que hoy en día no solamente no se define el criterio de éxito o el éxito de un proyecto en esos dos factores, pero bueno, vamos a poner ese ejemplo. Al final, a nosotros la empresa nos va a medir por ese criterio de éxito o ese factor de éxito. Entonces, pues es importante que nosotros sepamos demostrar que si nos preguntan, oye, ¿cuáles son los criterios de éxito de tu proyecto? Podamos decir, pues coste tanto, plazo tanto, fue definido por la organización, pues mira, aquí tengo el acta de constitución del proyecto o aquí tengo unas notas de reunión en la que se definieron, ¿no? O hablé yo con el sponsor como jefe de proyecto para aclarar los criterios de éxito de este proyecto. Pues eso, hay que demostrarlo, que los conoces y además que periódicamente se van reevaluando, ¿no? Se evalúa si se van cumpliendo. Entonces, pues bueno, puedes mostrar un reporting que tengas mensual de cómo esos criterios de éxito se van revisando y se van reportando y cómo han ido evolucionando. El segundo ICC es que como jefes de proyecto, pues identificamos lecciones aprendidas durante todo el proyecto. Es decir, durante el proyecto vamos identificando pues, cosas que no se han hecho del todo bien y que tenemos que, bueno, o que hemos aprendido
para no repetir esos errores en futuros proyectos. Entonces, pues como jefes de proyectos tenemos que demostrar, pues mira, que en este proyecto que yo presento o en el que estoy liderando como jefe de proyecto, pues hemos identificado hasta a día de hoy estas lecciones aprendidas que se van registrando en este log o en este documento de lecciones aprendidas para que luego al final del proyecto hagamos una reunión final de lecciones aprendidas, las repasemos y lleguemos a un tipo de acuerdo de cuáles son las lecciones aprendidas que bueno, que vamos a lo mejor a trasladar o comunicar a otros proyectos para que no se repitan en otros proyectos y además las vamos a incluir en una biblioteca de lecciones aprendidas que tenga la empresa o una base de datos en función de cómo las registre la empresa para que sean accesibles para cualquier tipo de persona dentro de la organización. Entonces, nosotros como jefes de proyecto, si nos evalúan este ICC, si queremos demostrar que este ICC lo cumplimos, pues tenemos que dar pues esa evidencia de que, oye, pues yo las lecciones aprendidas sí que las estoy gestionando y poder explicar cómo se gestiona y cómo las identifico y que no demostrar que no es solamente algo puntual que haces en un momento del proyecto, sino que es algo periódico e incluso si algún día cerraste algún proyecto, pues puedes demostrar, oye, mira, pues he cerrado este proyecto, hicimos una reunión de lecciones aprendidas, estas fueron las seleccionadas y luego hicimos una reunión con otros jefes de proyecto para que las conociesen. O decir, bueno, pues no, nunca he tenido una reunión de cierre de proyecto, pero durante el proyecto sí que he identificado lecciones aprendidas y me parecía mucho esperar a que cerrásemos el proyecto, porque a lo mejor el proyecto era muy largo. Pues lo que hemos hecho es, hemos identificado la lección aprendida y hemos tenido al poco tiempo una reunión con otros jefes de proyectos del área o los equipos de otros proyectos para que, bueno, pues conociesen esa lección aprendida, ese problema que sucedió en mi proyecto e intentar que no se vuelva a repetir en otros proyectos, porque, bueno, si esto no se hace, se corre el riesgo de cometer el mismo error en otros proyectos, porque al final a lo mejor los equipos de personas son diferentes, los jefes de proyectos son diferentes y aún no han tenido ese proyecto que tú ya has vivido, ¿no? con tu equipo. Entonces, para demostrar ese segundo ICC, es importante eso, demostrar que identificamos lecciones aprendidas y que las mantenemos durante el proyecto. El tercer ICC es determinar la complejidad, ¿vale? de nuestro proyecto. Es decir, al principio del proyecto normalmente tenemos un sponsor, que bueno, puede ser nuestro jefe, puede ser una persona de responsabilidad dentro de la empresa. Hay un sponsor del proyecto que es el que nos asigna, ¿no? El proyecto muchas veces, o el que va a acompañarnos para potenciar que ese proyecto eh, se lleve a cabo, ¿vale? En los mejores términos. Entonces, pues muchas veces sí que es bueno hablar con ese sponsor para hablar un poco de la complejidad, de cómo lo ve, o incluso con tus pares, con tu equipo, para intentar identificarlo. Sí que es cierto que como jefes de proyecto, nosotros también tenemos que identificar qué complejidad tiene el proyecto. Muchas organizaciones definen ya en sus procesos cómo se clasifican los proyectos en función de su complejidad. Y ahí puede haber diferentes parámetros. Puede haber el parámetro de por temas de budget, ¿no? En función de la cantidad de budget que esté asignado a ese proyecto, pues va a ser más complejo o menos complejo porque se entiende que a más budget o a más presupuesto, más grande va a ser el proyecto y más complejo. No siempre tiene por qué ser así, pero bueno, hay empresas que lo tienen así clasificado. Hay otras empresas que incluyen más características, pues el tema de la planificación, la duración del proyecto, el número de stakeholders que van a estar involucrados, si es un nuevo cliente o no, en base de la tecnología, es decir, si es una tecnología nueva o es un proyecto que ya existe, un producto, perdón, que ya existe.
Entonces, en función de esos parámetros, pues las organizaciones dicen, bueno, pues proyectos complejos tienen estas características, proyectos de media complejidad tienen estas características y proyectos de baja complejidad tienen estas características. Entonces, cuando eso sucede, pues es mucho más fácil para nosotros como jefe de proyectos para identificar esa complejidad, pero si no se tuviese esa clasificación ya definida dentro de la empresa, sí que es bueno que nosotros, en base a esa foto inicial que nos hacemos del proyecto, que empecemos a evaluar la complejidad y que podemos demostrar, ¿no? Pues, oye, yo como jefe de proyecto he recibido este proyecto, lo he revisado con mis equipos y hemos evaluado la complejidad de este proyecto. Pues mira, es complejo por este motivo y este motivo, que puede ser porque el budget es muy elevado en comparación con otros proyectos de la empresa, porque incluimos una nueva tecnología y añade incertidumbre, perdón, y porque, bueno, pues es un nuevo cliente y nunca hemos trabajado con ellos, entonces hay bastante riesgo y por eso es complejo. O pues porque el plan es trabajar con ciertos centros de trabajo, ciertos proveedores que son nuevos en este proyecto y también añaden complejidad. Y la supply chain de este proyecto va a ser bastante compleja. Entonces, pues bueno, dependiendo de los elementos de complejidad que identifiquemos, pues lo clasificamos. Y luego el siguiente ICC, que es el 4, es asegurarnos que revisamos la estrategia del proyecto. ¿Vale? Entonces, nosotros recibimos el proyecto y sí que es bueno que nos hagamos una imagen de cómo va a ser el proyecto. Pero luego además tenemos que definir qué enfoque vamos a seguir. Bueno, pues vale, esto es lo que tengo que hacer. A grandes rasgos, ¿cuál es la estrategia que voy a seguir? ¿Cuál va a ser el enfoque que voy a seguir con mis equipos? Pues bueno, primero voy a hacer una etapa de validación del diseño porque hay diseños nuevos. Luego voy a hacer una etapa de pruebas para asegurarme de que todo va bien. Y luego voy a hacer una etapa de validación con cliente, a lo mejor, ¿no? Pues bueno, un tipo de estrategia. O a lo mejor definir, pues mira, este proyecto tiene un área que hay que desarrollar software nuevo y nunca lo hemos hecho, los requisitos además no están muy bien definidos, pues a lo mejor nos interesa aplicar un enfoque híbrido en el que vamos a utilizar metodologías Agile o Scrum para este desarrollo específico y el resto del proyecto será un enfoque más genérico, más en cascada, así que hacemos una gestión híbrida, por ejemplo, ¿no? Pues es básicamente el enfoque que vamos a seguir o la estrategia que vamos a seguir dentro de ese proyecto para que sea exitoso. Y al final también tenemos que demostrar que no es que hayamos definido la estrategia al principio, ¿no? Sino que la hemos ido revisando a lo largo del proyecto para ver si el enfoque que hemos seleccionado era el correcto. Y si se hacen pues algún tipo de cambio al enfoque, pues también saber explicar el porqué. Y luego tenemos los indicadores claves de competencia del 5, ¿vale? Que básicamente es el diseño de la arquitectura de la ejecución del proyecto. Entonces, hemos diseñado una estrategia, ¿vale? Que la estrategia es así a más amplio nivel, a muy grandes rasgos, y ahora lo que se hace es diseñar como la arquitectura ya un poco más, dando un poquito más de detalle, ¿vale? Entonces, em, aquí ya pues entran ya una serie de planes más formales, un poco más de detalle. Y entonces, pues bueno, se establece pues esa arquitectura de cómo vamos a ir ejecutando el proyecto y cuáles van a ser cada uno de los resultados que vamos a obtener en esas fases o en esas partes del proyecto. Y bueno, es importante definir cómo vamos a controlar ese proyecto y cómo vamos a hacerle el seguimiento, ¿vale? Em,
Y lo mismo que decíamos antes con el elemento de competencia anterior de estrategia. Pues este también tenemos que demostrar que lo definimos, ¿no? Al principio del proyecto, pero que hacemos un seguimiento y lo vamos actualizando. Porque a lo mejor al principio del proyecto creíamos que, no sé, cierto entregable era necesario de una cierta manera y definimos una estrategia para ese entregable y una arquitectura para ese entregable, pues de cierta manera, pero luego yo qué sé, hemos tenido varias reuniones de diseño con el cliente y al final lo que nosotros entendíamos que ellos esperaban recibir es diferente. ¿Vale? Entonces, pues a lo mejor la arquitectura cambia un poco porque tenemos que subcontratar una parte porque no conocemos cómo desarrollarlo en interno, tenemos que subcontratarlo, pues eso cambia pues esa arquitectura que teníamos planteada desde el principio. Entonces tenemos que demostrar que lo hemos actualizado, tanto nosotros como con nuestros equipos. ¿Vale? Estos ICCs no solamente tienen que estar realizados única y exclusivamente por el jefe de proyecto, también pueden estar realizados por nuestros equipos, ¿vale? De forma conjunta. El siguiente elemento de competencia que tenemos para hoy es el de requisitos y objetivos. Al final, el tema de requisitos objetivos es clave en un proyecto porque si no tenemos claros los objetivos, si no tenemos claras esas metas, es muy difícil que tengamos éxito en nuestro proyecto. Entonces, es importante al principio del proyecto hacer una buena evaluación de cuáles son los objetivos que tenemos tanto dentro del proyecto y que estén alineados con los objetivos de la empresa. Asegurarnos de que identificamos bien cuáles son los beneficios que se quieren alcanzar con el proyecto, las metas y luego también los requisitos. Es decir, una buena identificación y definición de requisitos al principio del proyecto da lugar a que luego tengamos más éxito durante el proyecto y que no tengamos desviaciones. Es importante que sepamos dentro de las partes interesadas de nuestro proyecto, bien sea cliente, como nuestro sponsor, como nuestros responsables o los jefes de las diferentes áreas, como nuestros equipos o nuestros proveedores, saber cuáles son sus objetivos y asegurarnos de que están alineados con los del proyecto para que los objetivos del proyecto se lleven a cabo. Y bueno, al final es definir qué vamos a conseguir en el proyecto, qué vamos a hacer y al final, después de definir todos esos requisitos o de evaluarlos, vamos a tener una serie de entregables que proporcionar al final del proyecto. Los indicadores clases de competencia que tenemos son definir y desarrollar la jerarquía de las metas. Vamos a hablar de necesidades y requisitos y de los criterios de aceptación. Son esos tres indicadores claves de competencia para este elemento de competencia de requisitos y objetivos. El indicador clave de competencia de metas del proyecto y de la jerarquía de metas es demostrar que nosotros hemos definido o conocemos las metas de ese proyecto, los objetivos y, y que al final esas metas del proyecto están alineadas con las metas de la organización. Entonces tenemos que demostrar que nosotros conocemos nuestras metas como proyecto y asegurar que, oye, estas metas siguen alineadas con las metas de la empresa y, bueno, tenemos claros que en qué orden de prioridad está y cómo de importante es para la empresa ese proyecto, la meta de ese proyecto y los objetivos. El segundo indicador clave de competencia es que nosotros como jefes de proyecto pues sabemos identificar y analizar los requisitos del proyecto. Estos requisitos pues
sí que nosotros tenemos que hacer una serie de identificación y participar en la identificación de los requisitos y de las necesidades del proyecto, pero sí que es cierto que normalmente, si es un proyecto grande, ¿no? Pues se dividen los requisitos en función del área al que afecten esos requisitos. Es decir, si son requisitos puramente técnicos de producto, probablemente esos requisitos se vayan a entregar al departamento de diseño. Si son requisitos de pruebas, por ejemplo, esos requisitos se van a asignar al departamento de pruebas y son esos responsables asignados de esas áreas que están asignados a tu proyecto los que van a hacer esa evaluación, ese análisis de esos requisitos. ¿Vale? Importante, temas de trazabilidad, es decir, al final nosotros tenemos un pliego de condiciones, un contrato o una especificación técnica que recibimos de nuestro proyecto, de nuestro cliente, y esa especificación pues tiene una serie de requisitos. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Bueno, en el mundo ideal todos los requisitos están muy bien definidos, son cuantificables, medibles y no hay nada de ambigüedad, pero en la realidad es que muchas veces hay ciertos requisitos que son bastante ambiguos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? ¿No? Importantísimo la trazabilidad, es decir, que todo requisito que haya en esa especificación que tenemos del cliente, pues estén bien definidos y que se tracen esos requisitos, o sea, que se asignen a un entregable y a una forma de validar ese requisito. ¿Vale? Entonces, imaginaros que tenemos un requisito que es desarrollar la página web de... Este es muy de alto nivel, pero bueno, imaginaros que es desarrollar eh, una página web, pero la parte de la página web que es sobre el registro de los socios, ¿vale? Es una empresa que quiere diseñar una página web y uno de los requisitos es que tiene que haber una parte de la web en la que es que haya un registro de socios y, y, bueno, que los socios se registren ahí y que puedan entrar a una plataforma con una serie de servicios. Vale, pues imaginaros que es el diseño de esa imagen o de esa página de la web de entrada a eso, a ese servicio. Entonces, pues al final tú vas a definir el requisito, pero a lo mejor, como es un requisito técnico, vas a necesitar apoyo de tu departamento de, de diseño, de ingeniería. Entonces, ese departamento de ingeniería va a intentar definir lo máximo posible ese requisito, va a intentar definir cómo lo va a validar y va a intentar definir cuál va a ser el entregable final. ¿Vale? Entonces, eso es como una trazabilidad entre definición de requisito, la parte de validación, la documentación de validación y el entregable que van a entregar. Es decir, pues la imagen de esa página web, ¿vale? Cuando el socio entra y pone sus datos para registrarse, por ejemplo. Entonces, toda esa trazabilidad es muy importante porque al final, si tienes 10 requisitos, bueno, más o menos lo puedo tener en la cabeza, pero cuando tienes cientos de requisitos, eh, no los das recordado todos, entonces tienes que plasmarlos, irlos registrando y haciendo esa trazabilidad. Hay empresas que lo hacen en Excel o en un documento, que yo no lo recomiendo si son muchos los requisitos. Y hay pues herramientas software que ayudan a ese registro de requisitos. ¿Vale? Un ejemplo es Doors o hay muchas otras, ¿vale? De herramientas software que te ayudan en esa gestión de requisitos y además muchas veces pues te permiten que varias personas trabajen en el mismo proyecto para ir depurando o definiendo esos requisitos. Y cuando un requisito es ambiguo, lo que hay que hacer es identificarlo e intentar lo antes posible dentro del proyecto definirlo con el cliente o con la parte interesada que esté relacionada con ese requisito. Normalmente con el cliente, ¿vale? Si el pliego de condiciones o esa especificación técnica viene del cliente.
Muy bien, pues este ICC básicamente es demostrar que, que nosotros identificamos y analizamos pues esas necesidades y esos requisitos, ¿vale? De todas las partes interesadas y que hacemos esa trazabilidad y que nuestros equipos nos ayudan a hacer esa trazabilidad. Y ya el último ICC de este área es la parte de priorizar y decidir acerca de los requisitos y criterios de aceptación. Entonces, al final, todo proyecto o todo requisito tiene que tener un criterio para aceptarlo. Es decir, normalmente tú tienes un entregable que vas a proporcionar y es importante acordar con el cliente cómo lo va a validar. Normalmente eso se hace con ciertos documentos de pruebas, em, que son las que demuestran que si pasas esas pruebas, pues vas a tener una aceptación de ese entregable. Los documentos de pruebas son pues para cuando tienes algún tipo de producto ya más físico, que puedes irlo probando. Pero bueno, al final, dependiendo de los requisitos que hayan, pues habrá diferentes tipos de criterios de aceptación. Vale, si es un documento, pues al final la aceptación es que el cliente se lo haya leído, lo haya revisado y nos haya dado la aprobación de ese documento. Y al final, tanto esa priorización de requisitos como de criterios de aceptación, es importante que nosotros, pues al final, en todo proyecto no podemos hacer todo a la vez porque tenemos recursos limitados. Entonces, tenemos que evaluar esos recursos que tenemos y en qué fase del proyecto vamos a hacer cada requisito, ¿vale? O vamos a cumplir o demostrar o solicitar aceptación de ciertos requisitos, que al final tú validas entregables, ¿vale? Pero al final esos entregables están relacionados con requisitos. Entonces esos requisitos se van a validar por medio de esos criterios de validación y aceptación que has asignado para ese entregable. ¿Cómo se hace, por ejemplo, en un tren? Pues en un tren tú tienes el tren completo y lo tienes dividido en sistemas que están embarcados en ese tren. Pues tienes el sistema de tracción, el sistema de señalización, el sistema de comunicación al pasajero, por ejemplo, ¿no? Entonces tú esos sistemas tienes requisitos que hay que cumplir. ¿Vale? Entonces ciertos requisitos los vas a cumplir tú como fabricante del tren, otros requisitos se los vas a trasladar a los proveedores, que son ellos los que tienen que demostrar esos requisitos, porque al final a lo mejor tú no diseñas como fabricante ese equipo en específico y lo diseña tu proveedor, entonces quien tiene que demostrar esos requisitos es tu proveedor. Pero el proceso es el mismo. El proveedor coge esos requisitos, los evalúa, los traza, es decir, va a decir cómo los voy a validar y qué es lo que te voy a entregar. Y tú aseguras en las pruebas de validación, por ejemplo, que lo que te están dando es lo que está definido por contrato y es lo que hemos definido en los requisitos. Cuando eso lo validas, tú como fabricante del tren, pues le das la aprobación. Y muchas veces lo que haces es, cuando das esa aprobación, también intentas convocar a los stakeholders clave de parte de cliente, por ejemplo, o de parte de dentro de la empresa, para asegurar que esa aprobación se da conjuntamente. ¿Vale? Y cuando ya se tiene esa aprobación de los diferentes SEMAs, se intenta hacer una aprobación completa de todo el tren. Si nos dan la aprobación, esto muy a grandes rasgos, porque hay muchas fases y muchos tipos diferentes de pruebas, pero esto no es el objeto del curso, así que simplemente para que os hagáis una idea, al final hacéis una validación completa del tren como entregable y si lo acepta el cliente, ya podéis entregar los trenes. ¿Vale? Entonces es importante, nosotros como jefes de proyecto, conocer que hay que priorizar esos requisitos y esos criterios de aceptación en base a las fases del proyecto, porque no podemos hacerlo todo a la vez. Y, y es importante que se supervise, que bueno, que se hace correctamente toda esa revisión y priorización de requisitos y formas de aceptar esos requisitos.
Vale, y el tercer ICC, perdón, elemento de competencia que vamos a ver hoy, bueno, antes de eso, sí que es cierto que es importante que aclaremos una serie de conceptos que son las metas, los objetivos y la jerarquía, ¿vale? Las metas al final son declaraciones de alto nivel, ¿vale? Para proporcionar un contexto del proyecto. Y los objetivos son un poco ya a más bajo nivel, es decir, describen productos, entregables, lo que hemos hablado. Los entregables pueden ser tanto tangibles como a veces no tan tangibles, pero bueno, que al final hay que identificar todos esos entregables que el proyecto va a proporcionar a los diferentes stakeholders. Y luego la jerarquía, ¿vale? De las metas, al final la misión del proyecto va arriba, es decir, por el porqué de nuestro proyecto a nivel estratégico. Luego van los objetivos, que son los resultados que queremos obtener. Y luego, pues, tener en cuenta esos beneficios que va a aportar ese proyecto. Importante lo que hemos hablado, ¿no? La identificación de los requisitos de proyecto. Al final los requisitos es algo que el producto o servicio que vamos a proporcionar debe de hacer, ¿vale? O una cualidad de ese producto que debe de tener. Pues, por ejemplo, un requisito puede ser que todo material debe de ser de aluminio, imaginaros, ¿vale? De aluminio tal, tal, tal. O otro requisito puede ser que todos los sistemas de mi tren tienen que estar validados en las instalaciones del proveedor y en las instalaciones del fabricante del tren, por ejemplo. Entonces, pues al final pueden ser o capacidades necesarias para un cliente o capacidades necesarias para alcanzar los objetivos o alguna restricción, ¿vale? De cualquier tipo. Pues em, este, queremos que este sistema lo fabrique tal empresa. Te pueden decir algo así. O a lo mejor no te ponen el nombre y apellido de la empresa, pero te pone una serie de requisitos que al final solo tienes un proveedor que te puede proporcionar eso en el mercado. O a lo mejor, yo qué sé, si tenemos que entregar una cámara, pues a lo mejor te ponen el modelo de la cámara que quieren o las características técnicas de las cámaras que quieren que cumplas, mínimas. ¿Vale? Por ejemplo, una cámara embarcada CCTV dentro del tren, por ejemplo, que es lo que quieren. O a lo mejor si te definen, ¿no? Como requisito, pues las señales dentro del tren que quieres que grabes en tu caja negra dentro del tren, porque los trenes no solamente tienen cajas negras los aviones, también la tienen los trenes, pues a lo mejor quiero que sí o sí estas señales o esta información se registre, sí o sí, en la caja negra. Pues esos son requisitos. Entre muchos otros, hay muchísimos tipos de requisitos, pero por daros algún tipo de ejemplo. Cuanto más medibles y mejor definidos, pues mejores van a ser los resultados. Y si no están medidos o no están bien definidos, pues es importante que sea de las primeras cosas que se hagan en el proyecto, porque cuanto más tarde lo definamos, más tiempo vamos a perder. Vale. Y lo que dice aquí, importante, que se documenten, es decir, los requisitos hay que documentarlos, bien en un documento, bien en un Excel que luego sea un documento formal del proyecto, o bien en una plataforma software que luego tú puedas extraer esos reportes o esos documentos que puedas compartir con el cliente o con los stakeholders o con tus proveedores, ¿no? Para que para asegurar que lo que tú has entendido para ese requisito, lo que tienes que hacer para ese requisito, que esté acorde a lo que espera tu cliente o que lo que han entendido los proveedores en base a esos requisitos que tú les has trasladado
que ellos te digan cómo han entendido esos requisitos para tú asegurar que están alineados con los objetivos del proyecto. Vale, siguiente, ejemplos. Vale, a ver si lo puedo hacer un poco más grande yo en mi lado. Vale, ejemplos. El alcance del proyecto comprende la mejora y puesta en producción de la aplicación del Aeropuerto Madrid-Barajas, tanto en plataformas iOS como en plataforma Android. Al final esto es una definición genérica, ¿no? del objetivo, de esa meta de nuestro proyecto. Y aquí ya nos dicen, los principales requisitos del proyecto son los siguientes, ¿no? Pues tú ya sabes, oye, pues estos son requisitos claros. Tengo que yo cogerlos, incluirlos en mi documento de requisitos o en mi plataforma software de gestión de trazabilidad de requisitos. ¿Vale? Pero sí que es cierto que cada uno de estos requisitos tenemos que bajarlos, ¿no? Pues diseño del plan de marketing para promocionar la app e impulsar su descarga y usabilidad. Vale, al final esto es un documento que se va a llamar plan de marketing, ¿vale? Pero además, claro, ese documento plan de marketing va a tener una serie de entregables, de acciones, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que ir pensando. Si un requisito se desglosa en subrequisitos, ¿vale? Y eso normalmente el jefe de proyecto se apoya de su equipo, ¿vale? Pues objetivos y criterios de éxito, muy importante este documento, ¿no? Pues el objetivo principal, mejorar la aplicación. Y luego como objetivos o criterios de éxito, más bien, criterios de éxito, pues sería la inversión o sea, no pasarnos de los 450.000 euros, ¿vale? O el budget que se nos defina, que parece que es esto, y el plazo importante, que tenemos 38 semanas. ¿Vale? Esos son los criterios de aceptación en base a los que se me van a medir como jefe de proyecto y a nuestros equipos también, no solo a mí, o sea, como jefe de proyecto, a todo el equipo, a todo ese proyecto se va a medir en base a estas cosas. Vale, a ver si puedo seguir. Vale. Aquí os he dejado una guía simplemente para que pues como información, ¿vale? No, no es nada así que os tengáis que saber de memoria, pero por si queréis consultarla en algún momento. Importante, lo que hemos dicho, ¿vale? Hay requisitos de alto nivel y requisitos de bajo nivel. Es decir, los requisitos de alto nivel, pues es un requisito, pues lo que vimos antes, ¿no? Definir cómo era el plan de comunicación, ¿no? Dame un segundo, que no sé, nos vamos hacia donde no quiero ir. Aquí, ¿vale? No, el siguiente. Ah, no. El anterior. Vale, a ver si pasa a la siguiente. Genial. Diseño del plan de marketing. Vale, al final, pues bueno, ¿no? Un plan de marketing implica muchas cosas, muchas acciones. O por ejemplo, implementación de la app. ¿Vale? Entonces, nosotros definimos un requisito más de alto nivel, alineado con esto, pero luego tenemos que muchas veces dividirlo en subrequisitos de más bajo nivel. ¿Vale? Eso, tener en cuenta que hay jerarquía dentro de los requisitos. Y muchas veces, pues bueno, se hace un documento que aquí, pues esto es un ejemplo de tabla de gestión de requisitos, pues definir un código identificador del requisito es muy importante. Hay veces que las empresas diferencian entre requisitos software y requisitos hardware, requisitos de pruebas y requisitos de diseño, ¿no? En función del tipo de requisito, hay empresas que tienen una serie de clasificación. Definir un nombre para el requisito, una descripción y luego el entregable que vamos a proporcionar y el criterio de aceptación. Y luego si ya podemos alinearlo con el presupuesto, pues genial. Vale, pero claro, para definir todo eso es necesario que sea de forma conjunta, no lo hace única y exclusivamente el jefe de proyecto, ¿vale? Lo hace todo el equipo. Y ya el último ICC que tenemos para hoy es el de alcance, que al final el alcance es definir los límites del proyecto, es decir, lo que se va a tener que hacer en el proyecto y
pues define ese proceso de entender, definir y gestionar pues todo lo que tenemos que hacer dentro del proyecto. Y que es importante en el alcance definir lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. ¿Vale? Eso es importante. Definimos los entregables, la EDT, la estructura de definición del alcance, de definición de, perdón, estructura de descomposición del trabajo, es la EDT. Y bueno, los paquetes de trabajo, ¿vale? Toda esa jerarquía de definición de alcance hay que realizarla y bueno, irla revisando y actualizando, porque al final los proyectos son cambiantes, o sea, cambian con el tiempo, no son estáticos. Tenemos 4 ICC: definición de entregables, la estructura del alcance, los paquetes de trabajo y la configuración del alcance. La definición de los entregables del proyecto, pues es básicamente todos esos activos tangibles e intangibles que vamos a tener que entregar a nuestros stakeholders y por medio de los que vamos a obtener pues esos beneficios del proyecto que definimos al inicio. Muchas veces se nos mide por esos entregables, ¿vale? Para definir si estamos teniendo éxito o no, si estamos cumpliendo pues, con esos requisitos, con ese alcance del proyecto. Y es importante que nosotros como jefes de proyecto pues sepamos definir o identificar o conocer cuáles son los entregables del proyecto y asegurar que esos entregables están asociados con o alineados con la meta y los objetivos de la empresa y del proyecto. ¿Vale? Luego al final pues tenemos el segundo ICC, que es la estructura del alcance del proyecto, que eso principalmente es, vale, hemos definido un alcance, pero claro, al final tenemos que dividir ese alcance en paquetes de trabajo y en tareas porque claro, no podemos gestionarlo o hacerlo todo a la vez. Entonces, para nosotros poder tener una estructura de todo el alcance, tenemos esa estructura piramidal, que vamos a ver algún tipo de ejemplo, en árbol, que es la EDT, y ahí es donde desglosamos, pues en cada vez paquetes más pequeños de trabajo, ese alcance genérico. Entonces es importante que nosotros como jefes de proyecto conozcamos esa estructura, ¿vale? Del alcance. El ICC3 es la definición de los paquetes de trabajo. Es decir, todos esos paquetes de trabajo son unos niveles muchos más inferiores de la EDT. En ese nivel inferior, pues ya tenemos paquetes de trabajo de lo que tenemos que hacer o de lo que tienen que hacer nuestros stakeholders o nuestros equipos, con límites pues bien definidos para que no sean ambiguos y que la gente pueda realizar su trabajo correctamente. Entonces es importante que nosotros como jefes de proyecto sepamos decir al evaluador, mira, esta es la EDT de mi proyecto, estos son los paquetes de trabajo y luego ya en la siguiente sesión veremos, ¿no?, el link entre el alcance, paquetes de trabajo, tareas y luego ya esas tareas son las que incluimos en la planificación del proyecto. Y luego el ICC4 es que nosotros definimos y mantenemos esa definición del alcance, esa configuración, ¿vale? Es decir, que al final todo proyecto tiene que tener una definición de configuración. Muchas empresas pues lo definen pues configuración de equipo, otras si tienen hardware y software pues tienen diferentes configuraciones tanto para hardware como para software en función de los sistemas. Entonces es importante que se tenga una serie de un control de la configuración dentro del proyecto, porque al final, como decíamos, los proyectos son vivos, hay cambios en los proyectos y esos cambios hay que controlarlos y gestionarlos. ¿Vale? Entonces, nosotros es importante definir o saber demostrar que hay una configuración, un control de la configuración del alcance en nuestro proyecto. Normalmente ya está definido dentro de los procesos de la organización, pero hay que demostrar que nosotros conocemos esa gestión de la configuración y que la aplicamos en nuestros proyectos. Vale. Y que se hace pues un seguimiento de ese control de la configuración.
porque si no sería un desastre, un proyecto que no controlamos los cambios. Vale. A ver si me deja continuar, porque no me está dejando pasar a la siguiente slide. Porque quiero mostraros. A ver. Ahora, este es un ejemplo de la EDT para que veáis un ejemplo de esta jerarquía, ¿no? Veis que tenemos esa definición de alto nivel y que vamos dándole más granularidad en cada uno de los niveles. ¿Vale? Pues mirad, aquí tenéis, pues tenemos que hacer una instalación, una demolición, ¿no? Pues vamos a ir definiendo para cada uno de los, este sería el alcance, la instalación de una planta térmica solar y aquí serían los diferentes subdivisiones de ese alcance y los diferentes paquetes de trabajo. Este sería otro ejemplo de un sistema de información, que aquí ya veis que tenéis pues, temas de documentación de diseño, la parte más conceptual de diseño y aquí ya la parte más de desarrollo software, pruebas y la entrega, ¿vale? Más operativa. Y otro ejemplo, pues lo mismo, ¿vale? Temas de gestión, análisis, desarrollo y transferencia, por ejemplo. Es un proyecto RV 3D, bueno, esto es un ejemplo, así que ya veis que está la parte de definición de requisitos, de especificaciones, del diseño, ¿vale? Tanto de sistema como de operaciones. La parte del desarrollo ya más puro y duro, puro y duro, perdón, tanto hardware como software. Y luego ya la producción, tanto el despliegue como la implantación. ¿Cuáles son los principales errores al definir una EDT o WBS, si la llamamos en inglés? ¿Vale? El error número uno es que esto sea un listado de tareas. No, la EDT no es un listado de tareas, es decir, las tareas son otra cosa que se gestionarán de otra manera, pero no en esta estructura en forma de árbol que os estaba enseñando. Así que es más el alcance global del proyecto. Sí que es cierto que define los paquetes de trabajo que son un poco más bajo nivel, pero no incluye, no es un listado de tareas, ¿vale? El segundo error es que se cree según la estructura de la organización, es decir, pues por ejemplo, pues defino la EDT, una de las patas es para ingeniería, otra para fabricación, producción, otra para financiero, otra para calidad. No, eso no es así porque lo que puede dar lugar a eso es lo que se llama el scope creep, que es que no definamos bien el alcance al principio y que durante el proyecto se vaya añadiendo nuevo alcance a medida que va pasando el proyecto. Entonces eso lo que da lugar es que los plazos se nos desplacen muchísimo, los costes también, hay mucho más riesgo. Entonces es importante definir el alcance en función de lo que tengamos que hacer dentro del proyecto, ¿vale? No en base a cómo esté estructurada nuestra organización de forma interna. ¿Vale? Tercer error, organizarla en función de las fases del proyecto. Pues no sé, decir que el paquete 1 es iniciación, paquete 2 es seguimiento y control, paquete 3 es ejecución y paquete 4 es cierre. No, eso no se hace así porque al final son periodos de tiempo, no es lo que tú tienes que entregar dentro del proyecto, entonces puede dar lugar a desviaciones si se hace de esa manera. En la falta de trazabilidad de la WBS, es decir, que no se establezcan las relaciones como si fuese un árbol
entre las diferentes paquetes de trabajo, de definición de alcance. Entonces, cuando eso sucede, pues si tú no tienes una estructura y una definición clara y codificado cada paquete de trabajo, pues al final puede ser una locura a la hora de gestionarlo durante el proyecto. No es, tampoco es una herramienta para controlar cambios, no es una herramienta de gestión de cambios. La gestión de cambios se realizan con otros procesos y otros elementos dentro de la empresa. La WS o EDT es solamente para temas de alcance, eh, y para ir gestionando ese control de cómo va evolucionando el alcance, pero no, es un árbol para definir o para controlar la configuración. Y otro error que suele pasar es que no se incluyan pues todo lo que tengamos que hacer, ¿no? Todo el alcance completo, por ejemplo, que no se añadan las actividades de soporte, ¿no? Al final, la WS o la EDT no solamente los entregables tangibles, sino también hay que incluir los intangibles, ¿vale? Todo tema de tareas de soporte, como pueden ser gestión de proyecto, alguna cosa de gestión administrativa que haya que hacer. Esas cosas también hay que incluirlas, porque si no las incluimos, no las vamos a hacer, se nos van a olvidar y entonces nos acordaremos de ello a mitad de proyecto y entonces imaginaros que tenéis que hacer un proceso administrativo con un tipo de administración, no lo habéis incluido, nadie se ha acordado de eso y os acordáis en mitad de proyecto, entonces, bueno, el impacto en la planificación y en los costes pues va a ser considerable. Y luego ya el último error es dar por terminada la EDT, es decir, que se haga al inicio del proyecto y que no se revise en todo el proyecto, que no se haga un seguimiento periódico de ese DT. Entonces, eso también hay que evitar ese error. Me pregunta Marta, ¿qué tips tenemos para no caer en definir lista de tareas? A ver, y lo importante es que cuando tú veas que el árbol tiene muchísimos niveles, que ya empieces a sospechar de que estás definiendo tareas. Y también temas de duración, es decir, si ves que en la EDT hay bloquecitos en los que, no sé, imagínate, son actividades que tú crees que van a durar una semana, un par de días, eso ya considerarlo una tarea, ¿sabes? Entonces ese nivel de detalle no se debería de incluir. O por ejemplo, sí, no se debería de incluir en el desglose de la EDT. En otras plataformas o en otras formas de control sí que es necesario. Pero, por ejemplo, ves, aquí terminan en definición de requisitos o diseño de la estrategia de ventas o control y pruebas, ¿sabes? eh, Cuando tú ves que, imagínate que en vez de tener tres niveles, tú has hecho otro nivel aquí, que ya es el cuarto, y este nivel ya salen de aquí, imagínate seis flechas. Pues ahí tienes que empezar a decir, uy, yo creo que tengo demasiados niveles em, y muchas tareas o muchas actividades. Entonces tienes que evaluar, oye, pues es que a lo mejor en vez de estar definiendo la de texto, estoy definiendo tareas de mi equipo, de que puedo asignar persona y responsable para ello, ¿sabes? Ricardo dice, con respecto al error 7, déjame buscarlo, ¿cuál era? Vale, darla por terminada. ¿Significa que debemos ir actualizando el estatus de las actividades de la EDT? Básicamente es asegurar que no es el estado de las actividades, es asegurar que la EDT que tú has definido es válida. Es decir, imagínate que aquí, en esta, definiste desarrollo de software, ¿vale? Para cierta aplicación. Pero
yo qué sé, a mitad del proyecto os dais cuenta de que no tenéis que hacer ese desarrollo de software, que al final es que el requisito indica que el cliente os va a dar, al final se acuerda, imagínate, se acuerda que ese desarrollo de software lo va a hacer el cliente, por cualquier motivo. Entonces es simplemente que esta EDT, que cuando eso sucede, llegue ese acuerdo de que esta EDT no la vas a hacer tú, la vas a hacer el cliente, que lo actualices, ¿vale? Porque sí que es cierto que el alcance se basaba en definir lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer, pero sí que la EDT normalmente definimos lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, si esto no lo tenemos que es simplemente actualizar. Claro, la definición, asegurar que es válida, es decir, porque en los proyectos hay cambios o a lo mejor el cliente os ha pedido algo nuevo a realizar o a incluir un sistema nuevo, pues a lo mejor tenéis que añadir un paquete de trabajo dentro de la EDT en la estructura, ¿vale? Es actualizarlo, ¿vale? Actualizar esa EDT. No es decir, pues estoy al 57% en el desarrollo software de grado de avance, por ejemplo. Eso no. Es simplemente que asegurarnos que todo lo que añadimos aquí esté vigente, sea válido y esté alineado con lo que tenemos que hacer dentro del proyecto, porque hay veces que hay cambios dentro del proyecto. Vale, nada de nada, Ricardo. Vale, y esto era lo que tenía para hoy. Así que si no hay más preguntas, creo que las he respondido todas dentro del chat. Así que nada, desearos un muy buen día. Muchas gracias por conectaros. Y nada, en la próxima sección seguiremos con estos elementos de competencia de práctica. Y nada, muchas gracias a todos. No olvidéis las actividades grupales 1 y 2. La uno está más enfocada a introspectiva, a cómo somos nosotros, qué es lo que hacemos como jefes de proyecto, y la segunda es más evidenciar que cumplimos esos elementos de competencia y esos ICCs, ¿vale? Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Que tengáis un muy buen día. Feliz semana. Muchas gracias.